Te pido por el hermano Cristino también, dale la libertad, Señor, para que traiga este mensaje en esta tarde. En tu nombre, Jesús, te lo pidemos todo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, el hermano Cristino con nosotros. Qué bueno es Dios, amén. Y verdaderamente la presencia de Dios está en este lugar, amén. Truly the presence of the Lord is in this place. Y cuando usted le adora, cuando usted invoca ese nombre que es sobre todo nombre, algo tiene que suceder en el pueblo de Dios, amén. When you call upon the name of Jesus, expect for something to happen. He moves His Spirit in the midst of His people. Él mueve su presencia, su espíritu en medio de su pueblo y lo podemos sentir. Amén. Y gloria a Dios por ello. Primera de Samuel, capítulo 3. Entremos al consejo de la palabra y leyendo del versículo 3 al versículo 8. El versículo 2 al versículo 8. We're going to read from the book of 1 Samuel chapter 3, verses 2 through 8. Primera de Samuel capítulo 3, el versículo 2 al 8. Y dice la escritura, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Puede tomar su asiento. You may be seated. And it came to pass at that time when Eli was laid down in his place and his eyes began to wax dim, that he could not see. And ere the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of the covenant was, and Samuel was laid down to sleep, that the Lord called Samuel, and he answered, here am I. And he ran unto Eli and said, here am I, for thou callest me. And he said, I called not, lie down again. And he went and lay down. And the Lord called yet again Samuel, and Samuel arose and went to Eli and said, here am I, for thou did call me. And he answered, I called not, my son. Lie down again. Now Samuel did not yet know the Lord, neither was a word of the Lord yet revealed unto him. And the Lord called Samuel again a third time. And he arose and went to Eli and said, here am I, for thou did call me. And Eli perceived that the Lord had called the child.
Quiero hablar esta tarde, hermanos, sobre el tema escuchando la voz de Dios. I want to speak to you today on the subject of hearing the voice of God. Samuel, whose name means heard of God. Samuel, el nombre quiere decir escuchado o oído de Dios. Fue uno que su madre Ana lo dedicó al servicio del Señor. His mother Hannah dedicated Samuel to the service of the Lord, and Samuel was in the temple of God. Ahí estaba Samuel en el templo del Señor. Su madre Ana, hermanos, y conocemos la historia, había pedido fervientemente a Dios por un niño, y ella prometió que si el Señor se lo daba, ella lo iba a dedicar al servicio del Señor. Y ahí entonces es cuando aproximadamente a la edad de 4 años el Señor, Ana lleva a este niño allí al templo para que sirviese bajo el mandato o el liderazgo de Elí, el sacerdote. Samuel was approximately about 4 years old when he was taken to the temple to serve under the leadership of the high priest Eli. And we understand here, as we have read, that Eli or Samuel was in the temple, but there were a couple things that were around him. Había algunas cosas que estaban allí donde estaba Samuel. Podemos decir que había una lámpara de Jehová, una lámpara de Dios, pero también había el arca de Dios, es decir, ahí mismo estaba la presencia del Señor. You see, where Samuel was at, there was a lamp of God, and yet there was the ark of God. That is to say, the presence of the Lord was in that place. I want to tell you today that the presence of God is still in this place. La presencia de Dios todavía está en este lugar. Todavía le podemos sentir, todavía le podemos adorar, todavía algo maravilloso puede suceder porque la presencia de Dios está aquí. Era durante este tiempo en el cual la palabra de Dios, hermanos, escaseaba en aquellos días. It was during this time in which the word of the Lord, it was precious in those days, and yet it had not been revealed to him. Todavía no era revelada a Samuel, pero aún en ese tiempo Dios todavía estaba hablando directamente con su siervo. Yo te digo en esta tarde, en el mundo escasea la palabra de Dios. No hablo nomás el mencionar, pero el vivir la palabra del Señor. Pero yo creo ciertamente hoy que Dios todavía está hablando a nuestros corazones y necesitamos escuchar la voz de Dios. Oh, there are many speaking about God, but they're not truly living according to His word. There are many speaking about God, but there is still a word that God, in the midst of all these troubles that we're facing, in the midst of all the wickedness and iniquity, en medio de iniquidad y de toda perversidad, hay una palabra que todavía está siendo hablada a usted y a mí. There is still a voice that is reaching you and me. We hear of all the things that are happening. We hear of some good things and some evil things. Escuchamos de cosas buenas, pero también cosas malas. Pero no es hasta que no reconozcamos la voz de Dios que vamos a poder discernir, vamos a poder entender que el Señor nos está hablando. It is not until we're able to discern, be able to recognize that the voice of God is speaking to us, that it is God who is calling on us. Cuando Samuel le llamaba, Samuel pensaba que era Elí. Despertaba, iba a Elí y decía, heme aquí.
The Lord was calling on Samuel, but Samuel didn't recognize the voice. He was hearing it, but he was not recognizing it. La estaba escuchando, pero no la estaba reconociendo. Iba con Elí pensando que Elí le estaba llamando. Pero podemos ver aquí que Samuel, a la tercera vez que Jehová llama a Samuel, dice la Biblia no que Samuel entendió, sino que Elí entendió. Elí pudo ver o entender que Jehová estaba llamando al joven. ¿Sabe por qué? Porque Elí ya había escuchado la voz de Dios en un tiempo. Elí sabía quién era Jehová, aunque no le estaba obedeciendo. Pero Elí había tenido una comunión con el Dios Todopoderoso. Yo creo que cada uno aquí hemos sido tocados por Dios. Hemos sentido la presencia del Señor y nos damos cuenta cuando Dios nos está hablando. I believe that we're able to recognize when God is calling on us. We have felt the presence of the Lord. We know that God is with us. We're able to recognize that God is calling us. Podemos reconocer que Dios nos está llamando. Mire en la condición en la cual Elí estaba. I want to speak just a little bit about the condition in which Eli was in. Él estaba en su lugar, pero dice la Biblia que sus ojos se comenzaban a oscurecer, de modo que no podía ver. Eli was and I'm talking about his physical condition. He laid down in his place, but his eyes began to wax dim, that he could not see. Oh, Elí ya no podía quizá ver físicamente, pero todavía había algo en lo profundo de su corazón. Todavía había algo en él que podía detectar y reconocer que era Jehová todavía hablando. Yo te digo en esta tarde, no hay pecado tan profundo que no te pueda dejar oír la voz de Dios. Dios todavía nos está hablando. You can't go too far or too deep where the word of God cannot reach you. Eli, even though physically he couldn't see, but there was something in the profound of his heart that could tell him and connect with his spirit that it was God that was calling on Samuel. Yo quiero que sepa esta tarde, hermano, que necesitamos abrir nuestro corazón y abrir nuestro oído para escuchar la voz de Dios. We need to open our hearts and we need to open our ears that we may hear the voice of God. It doesn't matter how far you've gone, how deep you've fallen, how high you've climbed up that mountain, God will still reach you with a powerful voice. Dios todavía te puede alcanzar con una voz poderosa. Si a Elías habló ahí en la cueva por medio de un susurro, a usted y a mí todavía nos puede hablar. If Elijah was reached with a whisper in the cave, God can still speak to you today. He will speak to you, but we must listen, acknowledge the word of God. Miramos que Dios sigue hablando al mundo y quizá no nomás nos habla por medio de una prédica. Nos está hablando por medio de enfermedades, por medio de tragedias, por medio de tiempos de inseguridad. Nos está hablando todavía al mundo entero. Con solo una palabra que Él nos da: arrepentidos, porque el Señor ya viene pronto. Arrepentidos, porque el Señor ya viene pronto. Repent, for God is coming soon. That is how God is speaking to us today. He's speaking through tragedies,
through sickness, through times of uncertainty. And he's not saying a whole lot. We're seeing a lot of bad things happening. But all he is saying, repent that you may be ready for the coming of Jesus Christ. Repent that you may be ready for the coming of the Lord. But many are ignoring the voice of God. Hay muchos. Aleluya. Hay muchos ignorando la voz de Dios. Y no porque Dios quiera hacernos pasar por dolor, pero es por la dureza del corazón del hombre. God doesn't want to see his people suffering through the things of this world. But it is because of man's heart that does not repent or humble. And God is going to call on us one way or another. Dios nos va a seguir llamando de una manera u otra. Por eso hay gente que en vez de cuestionar a Dios, sería mejor arrepentirnos de nuestro pecado, para que podamos ver mejores tiempos, para que podamos ver la bendición de Dios, para que podamos ver la gloria de Dios en nuestros medios. So that we may be able to see the glory of God in the midst of these times. So that we may be able to understand that God wants us ready for his coming. Por eso dijo el apóstol Pablo, y él escribió diciendo que hay un anhelo ardiente de la creación, que es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who has subjected the same in hope. Because a creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. While we wait for the coming of the Lord, mientras esperamos por la venida del Señor, estamos todavía escuchando la voz que nos dice, ya Cristo viene pronto. Estamos escuchando la voz todavía. Cristo todavía sana y Él todavía perdona pecado y Él todavía quiere salvar a esta generación. God is still healing. God is still wants to save this present generation. God, there is still a voice that is telling us to repent. To hear God's voice, we must belong to him. Para poder escuchar la voz de Dios, debemos pertenecer a Él. El mundo la escucha, pero no la percibe. The world will hear the voice, but they don't perceive the voice. Meaning they hear it, but they don't accept it. They don't believe it. La escuchan, pero no la creen. Y se miran alrededor como Dios nos está hablando, como Dios nos está diciendo. Ya Cristo viene
señales hay. Almas salvadas viene a llevar. Los que durmieron se quedarán. Oh, pero los que están velando se irán con Él en aquel día. El Señor ya viene pronto. Se escucha por la radio, por la televisión. Se escucha por predicadores que han salido por todo el mundo predicando el Evangelio. Ese es el vocero de Dios. Those are, and that is the voice of God going through preachers that preach throughout the world. We are receiving the word of God through television, through the internet, through the radio. God is calling on us today that we may hear and obey His voice. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesus said, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Prophets who were sent by God would speak to the people. But as like today, people don't recognize the voice of God. Profetas fueron enviados y terribles cosas les sucedieron. Jerusalén los mató. Ellos querían matar esa voz, querían matar, apaciguar ese momento. No querían escuchar, pero no era voz de hombre, era voz de Dios que estaba llevando, quebrantando corazones, tocando, deliberando cautivos. Esa misma voz todavía nos está llamando a usted y a mí. Todavía delibera, todavía sana, todavía, hermano, nos deja libres en el nombre de Jesús. The prophets that were sent to Jerusalem, they were killed because people didn't like what they were hearing. They didn't want to receive the word of God. But it was not the voice of man, but it was the voice of God. And they didn't accept that. God speaks to us through the Holy Spirit. Nos habla usted y a mí por medio del Espíritu Santo. Nos habla por medio de nuestra conciencia. Te habla por medio de tu hermano, de tu hermana. Y a veces decimos, mira quién me está hablando. Y Dios te lo pone en tu camino para que una vez más puedas despertar y puedas oír que es la voz de Dios que te está llamando. God uses people that we may be awakened again, and that we may repent and get right with God. But sometimes we're looking at the messenger and not receiving the message. Estamos viendo el mensajero, pero no estamos recibiendo el mensaje. Oh. Y a veces, si Dios usó una asna para hablar a Balaam, Él puede usar a quien Él quiera para hablarnos a usted y a mí el día de hoy. If God used an ass to speak to Balaam, He can use whatever He wants to use. Oh my, ya termino. Nos habla por medio de exhortaciones, por medio de consecuencias a situaciones de nuestras vidas. Nos habla por medio de su palabra, que es lo mejor que pudiéramos recibir. Yo no quiero tener que pasar por una tragedia para poder escuchar la voz de Dios. Yo no quiero pasar por algo terrible, un desastre, para poder escuchar la voz de Dios. Yo no quiero estar en una cama enfermo para poder escuchar la voz de Dios. El día de hoy yo puedo abrir mi corazón y yo puedo escuchar la voz de Dios. I don't want to go through a tragedy. I don't want to go to a catastrophe. I don't want to go through an illness that I may be laying in bed, in my deathbed, to be able to hear the voice of God. God is still calling on us. I've told my children, I go, don't allow something terrible to come into your life to acknowledge and recognize that God is calling you.
No permitas que algo terrible llegue a tu vida para poder reconocer que Dios te está llamando. Por eso es menester. Y Jesús dijo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. He that has an ear to hear, hear what the Holy Spirit has to say to the church today. Por eso estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo y le dijo, esta palabra es lo mejor que puedes oír en este tiempo. This word is the most greatest and most powerful word that you can hear in these times. ¿Sabe por qué? Porque le dijo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Wow. Escuchaba a una mujer y hablando de esta tragedia que pasó en Kerrville. Y digo, qué confianza de ella y qué fe tan grande. Ella no perdió una niña, ella perdió 3 niñas. Sus niñas murieron. Pero escuchándola, todavía ella, parada en su fe, ella decía, Dios está en control. Oh my. God is in control. God is in control. She lost 3 daughters, not one. One is enough. But she lost 3 daughters. But she still stood and said, God is in control. I believe at some time or another, she heard the voice of God and understood and recognized that God is in control. All scripture, and this is the best thing, if not the greatest thing that we can all hear today, is the Word of God. Because all Scripture is given by inspiration of God. And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Si hay una voz que debemos escuchar, es la voz de Dios. Samuel no solamente vino a ser un gran profeta, pero también vino a ser un gran sacerdote y también vino a ser un gran juez. Tuvo el gran privilegio, era una oración contestada, pero porque él escuchó la voz de Dios, el Señor lo tomó en sus manos y lo usó para la honra y la gloria de él. Cuando allí estaba Israel que quería un rey, el Señor no habló con la gente, él habló con Samuel. Dijo, dales el rey, unge a ese rey llamado Saúl. Pero después que el rey Saúl falló, también el Señor trajo a Samuel una vez más y dijo, ve a casa de Isaí y ve y unge al hijo de él, el cual yo te señalaré, que era David, porque Samuel estaba bajo la unción del poder de Dios. Samuel tenía y conocía la voz de Dios. Samuel, not only did he anoint the first king of Israel, when the people asked for a king, God didn't speak to the people, he spoke to Samuel. He said, give them that king, anoint him. But yet when that king failed, he came again to Samuel. Go to the house of Jesse and anoint the one that I will tell you.
And Samuel still, if it would have been on him to anoint whoever he wanted, he would have anointed the first one. Si fuera sido Samuel de ungir al que él quería, fuera sido el primero. Porque el primero venía muy fuerte, muy alto, muy... Pero ahí el Señor todavía le habló y Samuel estaba escuchando. Dijo Samuel, Samuel, tú estás viendo lo de afuera, pero yo estoy viendo lo de adentro. Samuel, you're seeing what's on the outside, but I'm seeing what's on the inside. Pero allá andaba un pastorcillo y le dijo, pregúntale a ver si tiene otro hijo por ahí. Y dice la escritura que dijo, sí, aquel que apacienta mis ovejas. Dijo, mandarlo traer porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y cuando él entró, entonces dijo el Señor, toma el cuerno del aceite y úngelo, porque este es. Ahí estaba Samuel escuchando a la voz de Dios. Es menester que usted y yo escuchemos la voz de Dios, para que podamos ver su gloria, para que podamos ver, hermanos, días mejores, aunque nuestro mundo se esté cayendo a un lado o a otro, pero usted y yo estaremos sobre la roca que es Cristo, escuchando la voz de Dios Todopoderoso. It is imperative that we hear the voice of God. That even if your world is falling apart on your left and on your right, you will stand firm on the rock that is Jesus Christ. And you would be sensitive to the voice of God. Póngase de pie en esta tarde. Cuando el Señor mandó a Jeremías hablar al pueblo, Jeremías no iba hacia un pueblo fácil, pero era un pueblo duro de servicio. Era un pueblo que no quería escuchar. Pero Jehová, hermanos, habla y dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa y no la aman. To whom shall I speak and give warning that they may hear? Behold, their ear is uncircumcised, and they cannot hearken. Behold, the word of the Lord is unto them a reproach, that they have no delight in it. Un pueblo duro de servicio, duro de corazón. Pero esta tarde te quiero decir que Dios ha tenido misericordia. Y Él todavía nos está hablando. Él todavía está hablando a nuestras vidas. Él sabe de que tenemos necesidad. Él quiere suplir todo en cada uno de nosotros. Y yo creo en esta tarde que hemos escuchado la voz de Dios. I believe that we're still hearing the voice of God, and God is still calling on you and me. ¿Por qué no venimos a este altar y vamos a orar al Señor? Vamos a alabar su nombre, pedirle que podamos nosotros seguir escuchando la voz de Dios. Let us come and pray that we may continue to hear the voice of the Lord.